Buenos días, mi grupo está conformado por Roemelis Ruiz, Ángelo Duarte, Carlos Bracho y mi persona Bexabe Cáceres, quienes estaremos exponiendo acerca del punto número 3, inmunidad adquirida. Los puntos a tratar son: número 1, respuesta humoral; número 2, respuesta T dependiente, T independiente; número 3, respuesta celular; número 4, citotoxicidad celular; número 5, características generales de la respuesta antimicrobiana; y número 6, significado biológico de la flora microbiana y los portadores sanos. Respuesta humoral. Los isótopos de anticuerpo se refieren a las diferentes clases de anticuerpos que pueden ser producidos por el sistema inmunológico. Hay 5 clases principales de anticuerpos denominados IgG, IgM, IgA, IgE e IgD. Los isótopos de anticuerpos diferentes en su estructura y función, y son producidos en diferentes cantidades y momentos durante la respuesta inmune. Por ejemplo, los anticuerpos IgM se producen en grandes cantidades durante una infección aguda, mientras que los anticuerpos IgG se producen en mayor cantidad durante una respuesta inmune secundaria. Los isótopos de anticuerpos también pueden ser utilizados en pruebas diagnósticas para detectar la presencia de anticuerpos específicos contra una enfermedad o agente infeccioso. Esto es posible debido a que cada isótopo de anticuerpo se une a diferentes partes del antígeno, sustancia extraña, que está siendo atacada por el sistema inmunológico. Funciones generales de los antígenos. Los antígenos son proteínas producidas por el sistema inmunológico en respuesta a infecciones, bacterias, virus, células anormales y otros antígenos, sustancias extrañas. Sus funciones principales son reconocimiento y unión a antígenos. Los anticuerpos tienen una estructura única que les permite unirse de manera específica a los antígenos, facilitando su identificación y eliminación por el sistema inmunológico. Número 2. Neutralización. Al unirse a los antígenos, los anticuerpos pueden prevenir su capacidad de dañar las células del cuerpo, como sucede en el caso de las toxinas producidas por algunas bacterias. Número 3. Opsonización. Los antígenos pueden marcar los antígenos para su destrucción por los glóbulos blancos, facilitando su reconocimiento y eliminación. Número 4. Activación de la respuesta inmunitaria. Al unirse a los antígenos, los anticuerpos pueden activar la cascada de respuesta del sistema inmunológico, incluyendo la liberación de otros anticuerpos, glóbulos blancos y sustancias proinflamatorias. Número 5. Transporte. Algunos isótopos específicos del anticuerpo, como el IgG, pueden cruzar la placenta y proteger al feto de infecciones, mientras que otros, como IgA, se encuentran en la leche materna y protegen al recién nacido de infecciones intestinales. En resumen, la función principal de los anticuerpos es proteger el organismo de infecciones y sustancias extrañas y desempeñar un papel clave en la respuesta inmunológica adaptativa del cuerpo. Mecanismo efectores de cada anticuerpo. Existen diferentes isótopos de anticuerpos, cada uno son mecanismos efectores específicos que les permiten cumplir su función en la respuesta inmunológica. A continuación, se describen algunos de los mecanismos efectores de cada anticuerpo. IgG. Este isótopo es el principal responsable de la protección contra infecciones bacterianas y virus. Sus mecanismos efectores incluyen la opsonización de los anticuerpos, la activación del complemento y su capacidad para cruzar la placenta y proteger al feto de las infecciones. IgM. Los anticuerpos IgM son los principales en producirse en respuesta a una infección y se encuentran principalmente en la sangre y los tejidos linfoides.
Sus mecanismos efectores incluyen la activación de complemento y la neutralización de los antígenos. Número 3, IgA. Dichos anticuerpos se encuentran principalmente en las mucosas del cuerpo, como el tracto respiratorio y gastrointestinal, y protegen al organismo de las infecciones en estas áreas. Sus mecanismos efectores incluyen la neutralización de los antígenos y la inhibición de la adhesión de los patógenos a las células epiteliales. IgE. Los anticuerpos IgE están involucrados en la respuesta inmunológica contra los parásitos en las reacciones alérgicas. Sus mecanismos efectores incluyen la activación de los mascocitos y la liberación de la histamina, la que provoca la inflamación y los síntomas de la alergia. IgD. El papel de los anticuerpos IgD es la respuesta inmunológica. Esta respuesta inmunológica no está completamente comprendida porque se cree que puede actuar como receptor de antígenos en la superficie de ciertos tipos de células inmunitarias. En resumen, cada isótopo de anticuerpo desempeña diferentes funciones efectores que les permiten cumplir su función específica en la respuesta inmunológica. Continuamos con respuestas T dependiente y T independiente. La respuesta inmune puede ser T dependiente o T independiente. Ambas respuestas son importantes en la defensa del organismo. Es importante destacar que las células T son un tipo de linfocitos que desempeñan un papel fundamental en la respuesta inmunitaria adaptativa. Estas células se activan cuando reconocen antígenos específicos presentados por células presentadoras de antígenos, como las células dendríticas. En la respuesta T dependiente, los linfocitos T cooperadores TH desempeñan un papel crucial. Estos linfocitos reconocen los antígenos presentados por células presentadoras de antígenos, como las células dendríticas. Estas se activan. Una vez activados, los linfocitos T colaboradores activan los linfocitos B en los macrófagos a través de la liberación de citocina y otras moléculas de señalización. Esta activación resulta en la producción de anticuerpos por los linfocitos B y la eliminación de los antígenos. Los anticuerpos producidos se unen a los antígenos y los marcan para su destrucción por células fagocíticas o por otros mecanismos de eliminación. Por otro lado, en la respuesta T independiente, los linfocitos T no están directamente involucrados. En este tipo de respuesta, los antígenos estimulan directamente a los linfocitos B, sin la necesidad de la activación de los linfocitos T. Los linfocitos B se activan y se diferencian en células plasmáticas, que son responsables de la producción de anticuerpos específicos contra el antígeno. En este caso, la respuesta inmune es menos específica y generalmente genera una respuesta de menor magnitud en comparación con la respuesta T dependiente. Ambos tipos de respuesta inmune son importantes y complementarios a la defensa del organismo contra las infecciones y enfermedades. La respuesta T dependiente es más específica y eficiente, generando memoria inmunológica para una respuesta más rápida y efectiva en futuros encuentros con el mismo antígeno. Por otro lado, la respuesta T independiente puede ser activada rápidamente y es especialmente importante la eliminación de antígenos polisacáridos, como los presentes en algunas bacterias encapsuladas. Citotoxicidad dependiente de anticuerpos. Existen varios tipos de células potencialmente tóxicas que participan en la destrucción de células enfermas o en microns. En ambos casos cuentan con la característica de que deben estar recubiertas de anticuerpos. Para que este mecanismo se efectúe debe llevarse a cabo a través de varias fases, donde la primera es la formación de inmunocomplementos, es decir, estas células, estos parásitos, tienen que ser recubiertos de anticuerpos. Posteriormente lo va a reconocer, van a interaccionar con una célula agresora, como por ejemplo los natural killer. Y finalmente se va a dar el proceso de exocitosis, donde la célula agresora vierte su contenido, generalmente secreciones tóxicas, que van a encargar de causar la destrucción de estas células. Las células NK, los monocitos, los neutrófilos,
poseen receptores GSG de R3, conocidos también como CD16, de baja afinidad, que reconocen inmunoglobulina clase G2 e inmunoglobulina G3. Por su parte, los eosinófilos poseen FCE de R1 y R2, especializados en detectar elementos. Toxicidad directa e inespecífica constituye un mecanismo temprano especialmente preparado para virus que causan un descenso en el complejo mayor de histocompatibilidad clase 1. Carece de especificidad, memoria y no está restringido a este complejo. Las células agresoras, como natural killer, estas específicamente de este mecanismo, reconocen determinantes inespecíficos de células tumorales o infectadas por virus y se encargan de destruirlas. Son un conjunto de microorganismos conformados por bacterias, hongos o protozoarios que se establecen en la superficie interna y externa de determinados sitios en el cuerpo humano. Esto confiere una resistencia a agentes invasores patógenos y combaten la colonización de microorganismos. Son importantes para la producción de bacteriocinas, peróxido de hidrógeno y ácido láctico, entre otros. Y contribuyen a mantener y restaurar la flora normal, que es propicio para la nutrición y prevención de enfermedades. La administración de antibióticos, principalmente aquellos contra bacterias gram negativas, afecta exponencialmente la flora microbiana e interfiere en la resistencia ante agentes patógenos. Dándole continuidad al tema, hablaremos sobre las características generales de la respuesta antimicrobiana. La respuesta antimicrobiana es la respuesta que ofrece nuestro sistema inmunológico frente a ciertos agentes patógenos, como virus, bacterias, parásitos, incluso hongos. Esta respuesta antimicrobiana está mediada por ciertas barreras físicas, químicas e inmunológicas. Como podemos ver en la diapositiva, tenemos 12 ítems, de los cuales podemos mencionar algunos. Tenemos la fagocitosis, la respuesta rápida, las barreras físicas, químicas e inmunológicas, las respuestas inflamatorias, las respuestas adaptativas y el reconocimiento del patógeno. Hablaremos sobre la citotoxicidad. El concepto que vemos en la diapositiva describe la citotoxicidad celular como el daño celular provocado por la acción de anticuerpos específicos y complementos o por la célula citotóxica. Ampliando este concepto, podemos decir que la citotoxicidad es la cualidad de algunas células para ser tóxicas frente a otras que están alteradas. La citotoxicidad constituye uno de los mecanismos efectores de ciertas poblaciones celulares especializadas del sistema inmunitario, consistente en la capacidad para interaccionar con otras células y destruirlas. Citotoxicidad directa específica. En este apartado vamos a tratar aquellos mecanismos efectores que dependen de la acción de las células del sistema inmune, capaces de matar, lisar células enfermas a las que se unen de modo directo o indirecto. La citotoxicidad directa específica es la llevada a cabo por los linfocitos citotóxicos TC que están restringidos por el haplotipo propio MHC1 y que poseen CD8 como molécula correceptora. La citotoxicidad directa inespecífica tienen células agresoras naturales o mejor conocidas como natural killer o abreviadamente NK, que reconocen determinantes inespecíficos de células tumorales o infectadas con ciertos virus. La citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos es un mecanismo indirecto por el cual las células matadoras, como son las NK, eosinófilos, etc., interaccionan con el antígeno por medio de puentes de anticuerpos previamente unidos a receptores para FC de la célula. Inmunidad celular. La inmunidad celular es un sistema de inmunidad encargado de proteger al huésped contra cualquier agente patógeno que haya superado las barreras biológicas y la respuesta inmunitaria innata.
Además, elimina células inmunes mutadas, las cuales podrían generar procesos autoinmunes. Se considera, junto a la inmunidad humoral, una forma de respuesta inmunitaria adquirida que está mediada por linfocitos T. Actúa como mecanismo de defensa en contra de los virus, los microorganismos intracelulares, como son algunas bacterias, que son capaces de sobrevivir y proliferar en el interior de los fagocitos y otras células del huésped, lugar al que no tienen acceso los anticuerpos circulantes, los cuales forman parte de la inmunidad humoral. Hablando un poco sobre las barreras biológicas, las barreras biológicas son el conjunto de mecanismos que permiten a los seres vivos reconocer las sustancias extrañas, neutralizarlas para posteriormente eliminarlas. En cuanto a la respuesta o inmunidad innata, comprenden las células y los mecanismos que defienden al ser vivo de la infección por otro organismo de forma no específica. Esto significa que las células de la respuesta innata reconocen y responden a los patógenos de forma genérica y, a diferencia de la respuesta inmunitaria adaptativa, no confieren inmunidad a largo plazo o protectora al huésped. Muchas gracias.